seguimos avanzando en el curso de Derechos Humanos para Personas No Abogadas. Ya nos adentramos en el módulo 5 sobre Derechos Humanos de las Mujeres. El objetivo general será conocer y comprender los derechos de las mujeres y las niñas y las razones por las cuales, a pesar de que los derechos humanos son universales, debe haber una protección específica para las mujeres. Los módulos fueron adaptados a un formato virtual, donde encontrarás videos con Los contenidos que se desarrollan durante este módulo son la especificidad frente a la universalidad, evolución de los derechos humanos desde la perspectiva de igualdad de género, derechos humanos específicos de las mujeres, instrumentos internacionales, violencia y discriminación de mujeres y niñas, y derechos específicos que la Corte ha vinculado con el tema de género y derechos de las mujeres, como violencia, discriminación y el deber de debida diligencia y los actos cometidos por particulares, violencia sexual ejercida por una autoridad educativa, integridad personal y acceso a la justicia. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Nos adentramos entonces en el módulo 5, Derechos Humanos de las Mujeres. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales, y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Entonces, esta especificidad es importante en el tema de derechos humanos porque nos ayuda a empoderar a sectores que
están en situación de vulnerabilidad o discriminados. Tienen ciertas necesidades especiales y en la búsqueda de ese reconocimiento se van generando movimientos sociales. Tal vez antes de aprobada la Convención contra la Discriminación de la Mujer, la CEDAW, o la Convención contra la Violencia de la Mujer, conocida como de Pará, la sociedad no había interiorizado o no había discutido sobre la situación real que se encuentran las mujeres. Y las mujeres de todos los ámbitos, pero sí debe haber un reconocimiento específico para poder reivindicar sus derechos y además ayudar a esa sensibilización de la sociedad. Como yo siempre digo, los derechos humanos es el nuevo pacto social donde nadie va a perder. Si realmente los respetamos, vamos a ir avanzando. La especificidad frente a la universalidad, para concluir, nos demuestra que a pesar que universalmente se reconocen los principios jus cogens, quiere decir de aplicación universal a la igualdad y a la no discriminación, ¿no es cierto?, que hay expresiones históricas de desigualdad y discriminación y por eso es necesaria esa especificidad. Si no hubiera esa desigualdad a determinados grupos de la sociedad, como son las mujeres, que además representamos el 50% de la sociedad, y no fuéramos discriminadas, no sería necesaria esa especificidad para promover y proteger los derechos humanos y llegar a ese abstracto de la universalidad, por varias razones. La primera de ellas es porque la igualdad es un derecho reconocido en las constituciones, en las leyes nacionales y también es reconocido en todos los tratados de derechos humanos. En segundo lugar, porque es un derecho la igualdad, eso crea obligaciones a los estados y lo podemos exigir. Y en tercer lugar, porque esa igualdad nos permite, en algunos casos, un trato idéntico entre hombres y mujeres y un trato diferenciado de acuerdo al contexto o la situación específica. Aquí en este gráfico que yo les presento, la igualdad formal sería tratarnos a todas las personas de la misma manera. Es un primer paso que es un requisito, ¿verdad? Esta igualdad formal, que es el reconocimiento en nuestra normativa. Esta igualdad sustantiva, como podemos ver en el gráfico, requiere de acciones concretas que deben verse cada caso en especial. Como yo les decía, no es lo mismo la situación de una mujer universitaria que de una mujer indígena, migrante y que no ha tenido acceso a la educación. La igualdad sustantiva nos debe permitir el acceso a todo el disfrute de todos los derechos. El comité que lo crea la Convención contra la Eliminación de todas de la discriminación contra la mujer, aprobó una recomendación general que les invito a leerlas. Es la recomendación general número 25, donde habla de esta igualdad sustantiva y dice que lo importante es tener igualdad de oportunidades y además que nos conduzcan a igualdad de resultados. Primero se hablaba de derechos del hombre, después los derechos de las mujeres fuéramos iguales a los hombres, y de eso no se trata. Luego se empezó ya a hablar de los derechos específicos de las mujeres, y luego ya se entendió de los derechos humanos de hombres y mujeres. Vamos a ver cuáles son los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres. En el marco de Naciones Unidas tenemos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que se conoce como la CEDAW,
y que es de 1979. Y en el marco de la OEA tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se conoce como la Convención de Belém de Pará. La CEDAW nos define en su artículo número 1 qué debemos entender por discriminación. Y es cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. La CEDAW es muy importante porque es el primer instrumento que se aprobó internacionalmente con una perspectiva de género. Además, amplía la responsabilidad estatal a actos que se cometen en el ámbito privado. Obliga a los estados a adoptar medidas para eliminar la discriminación, ¿verdad? Y luchar por esa igualdad sustantiva. Permite tomar medidas transitorias como la acción afirmativa. Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de esta discriminación y define la discriminación y establece este concepto de igualdad sustantiva. Y lo que es importante, que también les decía, contempla tanto lo público como lo privado. La Convención de Belém de Pará, que yo les decía que es contra la violencia en la mujer y que fue aprobada en el marco de la OEA, es el primer y único instrumento a nivel mundial en la materia. O sea, que es el único tratado contra la violencia contra las mujeres. Y establece que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Y también amplía esa protección del Estado al ámbito privado. Hay un documento muy importante aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en la página web de la Comisión, sobre violencia y discriminación contra mujeres y niñas adolescentes. Buenas prácticas y desafíos para América Latina y el Caribe. En ese informe que aprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que el contexto en el cual crecen las niñas y adolescentes en la región está marcado por la violencia y la discriminación contra ellas, que se vincula con sus condiciones de una discriminación estructural hacia las mujeres y estereotipos de género. También este informe nos señala que las mujeres continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y protección de sus derechos humanos en este contexto de violencia y discriminación estructural y endémica. Y en particular el registro de altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones, acoso, violencia sexual. Finalmente, este informe nos dice que hay barreras para obtener un debido acceso a la educación, a la información y servicios de salud sexual y reproductiva de manera imparcial, oportuna y culturalmente adecuada. No se trata tampoco de imponer nuestro punto de vista, sino que sea realmente comprensible para todas las mujeres. Y hay una falta de oportunidad en el trabajo y finalmente una superposición de varias capas de discriminación. Una mujer indígena, migrante, con discapacidad, está con muchas capas de discriminación. Ahora, el caso que yo les mencionaba de Perú es el penal Castro Castro. Son unos hechos que se cometieron en 1992, cuando en el penal Castro Castro se hizo un operativo que se conoció como Mudanza 1, y la idea que tenían era que se iban a llevar algunas de las mujeres que estaban en el penal, muchas de ellas pertenecientes a Sendero Luminoso. Durante este operativo, la Corte consideró que se había probado que los ataques comenzaron específicamente en el pabellón de prisión que ocupaban las mujeres prisioneras
incluyendo las que estaban embarazadas. Y además la Corte analizó el alcance y las consecuencias del delito de violencia sexual sufrida por las mujeres. Y es la primera sentencia de la Corte Interamericana. Los otros casos fueron ante la Comisión Interamericana, no llegaron a la Corte, donde de manera específica se señaló la violencia sexual contra las mujeres como una violación de derechos humanos. Aquí en este caso fue importante porque se hizo una definición expansiva del fenómeno de violencia sexual, y la Corte dijo que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, y que además de comprender la invasión física de su cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración e incluso contacto físico. La Corte en este caso se refirió a la obligación que tenía el Estado peruano de haber actuado con la debida diligencia en los casos de violencia contra la mujer. Como yo les explicaba, en el derecho internacional de derechos humanos, la responsabilidad de los Estados era por acciones cometidas por funcionarios del Estado o particulares, siempre que hubiera una aquiescencia por parte de autoridades del Estado. Entonces, este caso, el caso González y otras, conocido también como el campo algodonero, se trata de 3 muchachas, 2 de ellas menores de edad, que en octubre del 2001 fueron desaparecidas. Sus familiares presentaron denuncias, no se hizo ninguna averiguación. El contexto en esa época era que en Ciudad Juárez había una gran violencia, específicamente violencia contra las mujeres, y finalmente en el mes de noviembre, ellas fueron desaparecidas en el mes de octubre en diferentes días. En el mes de noviembre los cuerpos de las 3 muchachas fueron encontrados en un campo algodonero, por eso se le conoce así al caso, y todas tenían muestras de violencia sexual. En este caso, la Corte Interamericana dijo que efectivamente el Estado había violado el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, y que además no había cumplido con la obligación contempladas en la Convención de Belém de Pará. Porque aunque los hubieran cometido personas particulares, el Estado incumplió con su deber de investigar, se violaron los derechos de los niños, bueno, en este caso de las niñas, consagrado también en el artículo 19 de la Convención, y el derecho a la integridad personal. Este es un caso reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es la primera vez que se da violencia sexual por una autoridad educativa. Este caso es el caso Guzmán Albarracín contra Ecuador. Paola Guzmán era una muchacha que tenía 14 años, estaba en el 2º año de secundaria y comenzó a tener problemas en algunas materias. El vicerrector del colegio le dijo que le ofrecía pasarla del curso si mantenía relaciones sexuales con ella. Esta relación de poder que se dio entre el vicerrector y la niña duró más de un año. El personal del colegio conocía lo que estaba sucediendo. Y en diciembre del 2002, o sea, un año después, la inspectora del curso de Paola citó a su mamá. Y el 12 de diciembre, o sea, el día que la mamá iba a la escuela, Paola ingirió unas pastillas que tenían fósforo blanco. Ella cuando llegó a la escuela se lo comunicó a sus compañeras diciéndoles que iba a llegar la mamá y que había ingerido estas pastillas. Ellas se lo comunicaron a los profesores, quienes la llevaron a la enfermería del colegio y la instaron a rezar. Cuando llegó la mamá, la trasladó en un taxi porque no habían tomado medidas de salud y posteriormente Paola murió. Este es un caso típico donde hay una relación
de poder. Y en este caso era una autoridad educativa. Y lo peor para mí es que había una complacencia por parte de las autoridades y del resto del personal del centro educativo. El caso por eso es que llega a la Corte Interamericana y la Corte responsabiliza al Estado ecuatoriano por violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y dignidad y a la educación, y por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos. Además, el Estado también violó las garantías judiciales y la protección judicial y la igualdad ante la ley, que son derechos reconocidos en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención. Y además que el Estado es responsable por la violación a la integridad personal de la hermana y la madre. Como les decía, este es el primer caso de violencia sexual de una niña en un centro educativo. Esto es así, ya que los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho de tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde éste se realizó, sino la intencionalidad y a la finalidad del acto. En este caso, la Corte Interamericana dijo que la utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección. En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres y cuyas consecuencias trascienden a la víctima. Ahí el Estado salvadoreño fue condenado por violación al derecho a la vida y a la integridad. En ese mismo caso, la Corte desarrolló sobre el tema del acceso a la justicia y demostró que conforme al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 7 de la Convención de Belén de Pará, las autoridades debieron dar una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición y prevenir la violencia contra las mujeres. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical or rational or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Para profundizar sobre este tema, te invitamos a ver el tema 5 del Manual de Capacitación para Personas No Ahogadas a partir de la página 23, publicado en el sitio web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, pues es una pequeña reseña de, de un video difundido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual, o sea, sí tienen el deber la sociedad, los estados, los gobiernos y muchos de los sectores en que sí se cuide los derechos de la mujer. Sí hay que cuidarlas, sí hay que protegerlas. Sí lo considero yo importante. Y lo importante es que sigamos teniendo también, o sea, los hombres, el otro grupo de género como hombres que somos, que también, o sea, tengamos el pensamiento sobre todo de manejar la situación o la actuación de que la mujer también es muy importante para la sociedad, para que sí se siga conservando a la sociedad durante mucho tiempo. Y que sobre todo también, o sea, lo que considero es que sí debemos estar constantemente con temas inclusivos de género y que sobre todo con un comentario sencillo, coloquial, queramos mucho a las mujeres, consintámoslas mucho y que sobre todo para que no se convierta en una lucha de género, que es al contrario, que luego se conviertan en problemas sociales, que luego también lleguen también a abusar sobre el derecho de la misma mujer. Lo que yo considero es que más bien debe de haber diálogo, sí consentir a las mujeres, que no debemos de violentar tanto los derechos de la mujer como también como del hombre, o sea, que debe de haber una equidad, una igualdad de género, pero por lo demás sí hay que consentir a la mujer, repito, hay que quererlas mucho, abrazarlas, besarlas y que sobre todo son importantes para la conservación y el desarrollo de la misma humanidad. También si las mujeres, ¿qué haría el mundo? ¿Qué haría la sociedad? Bueno, por mi parte deseo que también, o sea, que sigamos cambiando todos y que sea un mundo más incluyente y satisfactorio para todos, para que así se pueda hacer lo mejor de la vida. Gracias.